Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros amables televidentes. En esta tarde le damos las gracias a Dios por permitirnos estar una vez más en esta su programación de Palabras de Vida, un alimento para el alma a través del cual Dios habla a cada uno de nuestros corazones. Dios se hace manifiesto en nuestros hogares y en el lugar donde quiera sea que nos encontremos ahí. Qué lindo que podamos tener esta oportunidad de acercarnos a Dios, de presentarnos delante de Dios, de venir ante su presencia, como nos dice su palabra, acudir a Él con regocijo. Y qué bueno que todos nosotros podamos hoy estar atentos de esta programación. Hoy, por la misericordia de Dios, nos ha correspondido aquí en la mesa de trabajo a las iglesias de Cañaveral, Florida Centro, La Trinidad y Belencito, la cual estamos en este momento presentando, y queremos que todos ustedes puedan ser parte de esta programación. Vamos a presentar las iglesias, vamos a presentar la temática que traemos para el día de hoy, del cual queremos que usted pueda ser partícipe. Y está con nosotros nuestro pastor, el reverendo Jorge Humberto Henao, quien está participando de esta programación en esta tarde con todos nosotros. Pastor Humberto, Dios le bendiga. Amén, también a usted, Pastor John, Dios lo bendiga. A todos ustedes, amados televidentes, un saludo muy fraterno. Aquí de nuevo para bendecir al Señor y traer su programa Palabras de Vida. Programa que es auspiciado por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial ya mencionadas aquí en la zona 57. Y me place mucho tener la bendición repetida, por lo demás, de parte de nuestro Dios, de estar en vuestros hogares a través de este medio. Así que mi saludo fraterno para todos. Así es, y pues en esta tarde nos ha correspondido moderar esta programación, ya que el pastor Arturo no se encuentra por nosotros por diferentes motivos, pero le saludamos de una manera muy especial, pastor de la iglesia de Florida Centro. De paso saludamos a todas las iglesias que hacen parte de esta programación, de la zona 57 del Movimiento Misionero Mundial, aquellas que hacen partícipe, que forman parte de la ayuda que se da para sostener esta programación. Así que esperamos que usted, que está ahí colaborando, siga haciendo lo que la bendición de Dios nunca se va a detener para su vida. Pastor Humberto, y queremos presentar cada una de las iglesias, y empecemos por Cañaveral, hoy presentando la iglesia de Cañaveral, la cual usted pastorea. Gracias, Pastor John. Les quiero recordar la dirección de nuestro lugar de cultos. Es una casa que ha sido adecuada para tal fin. Al lado tenemos un terreno que ya es nuestro, que es una casa también, y próximamente será demolida. Estamos esperando la parte legal, todo lo que tiene que ver con licencias, permisos, etcétera, y allí estaremos construyendo en la primera fase de lo que será una iglesia muy bonita en ese lugar, en la calle 34, número 2627. Allí estamos ubicados y la esperamos los martes. Hoy precisamente nos reunimos en la noche a orar, a clamar, y lo estamos haciendo con mucha intensidad por nuestro país, por la condición de nuestros hermanos en Perú y por la situación de verdad que el mundo padece. Luego el jueves también nos reunimos a escuchar la palabra, traemos la predicación o enseñanza. El viernes tenemos un culto de inglés. Allí hay un grupo de jóvenes que están interesados en practicar este idioma. Unos lo hablan, otros ya están avanzados, y los viernes tenemos esa reunión, culto y enseñanza de inglés, y el sábado la reunión juvenil a las 6:30. Por supuesto, el domingo es un día muy activo en nuestra iglesia, como en muchas más, y allí estamos de 9 de la mañana a 12 del día en la escuela dominical, la escuela bíblica para todos, y a las 5 de la tarde volvemos a tener otra reunión muy maravillosa. Allí le esperamos cuando desee acompañarnos. Así es, y también saludando a la iglesia de Florida, aquella que queda ubicada enfrente del Hospital San Juan. Cualquiera que quiera o pueda acompañarlos ahí al pastor Arturo está muy gustosamente esperándole para recibirle allí en los servicios que también se llevan a cabo. De igual manera, en la iglesia de La Trinidad y Belencito, los servicios, creo que particularmente en casi todas las iglesias del movimiento, se manejan de la misma manera: martes, jueves, sábado 7 de la noche, domingos, en el caso de Belencito 8 de la mañana, en el caso de La Trinidad 9 de la mañana, y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. Esperamos que usted muy gustosamente nos pueda acompañar. Y pastor Humberto, una de las cosas que uno puede ver como muy parecido en cuanto al trabajo de las iglesias del movimiento es que hay muchos cultos durante la semana, no contrario a otras iglesias que creo que hacen un solo servicio, tal vez a veces dos. Pero qué lindo que siempre hay población en cada uno de nuestros servicios para recibir la palabra de Dios. Siempre por el énfasis bíblico en buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Creemos que así, Pastor John, como el organismo necesita el nutriente diario. Amén. Y a veces no solo una vez, sino 3 veces diarias. El alma tampoco puede dejarse languidecer de hambre, de desnutrición espiritual, que lamentablemente es un mal que muchos padecen.
Entonces la palabra, el nutriente, el alimento espiritual debe aportarse cada vez que se pueda, de manera que por eso tenemos cultos en semana, todas esas reuniones, y les quiero decir que es muy concurrida. Los cultos de oración especialmente están llegando muchos hermanos movidos por la situación que nos rodea, porque el barco por fuera amenaza con naufragio y hay que clamar, no hay que dormir como Jonás dentro de la nave. Así que a eso se debe, pastor, que la gente acuda. Amén. Hay palabra, hay alimento espiritual, hay muchas conversiones. En semana hemos ganado muchas almas para el reino de Dios y por eso es que anunciamos esta programación los días de semana, porque la verdad que trae mucha bendición al pueblo. Por supuesto que sí, y creo que cada una de las actividades que vamos a seguir haciendo en nuestras iglesias, creo que va a llegar el momento, como ocurría en la iglesia primitiva, que dice la palabra del Señor, que todos los días, tanto en el templo como por las casas, no cesaban de alabar y adorar a Dios. Así que esperamos que usted participe de esta invitación. Le hacemos extensiva la invitación para que nos acompañe tanto a la iglesia de Cañaveral, como a la iglesia de Florida Centro, como a la iglesia de Belencito, la iglesia de la Trinidad. Están abiertas para todos ustedes, para que en el momento que Dios toque su corazón, porque sabemos que Dios toma la iniciativa y cuál es la temática que vamos a tratar el día de hoy. Dios se hace manifiesto en nuestras vidas y hace que nosotros podamos tornar nuestra mirada hacia Él. Y queremos que usted sea parte de todo esto, queremos que Dios se glorifique en su vida. Además, Pastor Humberto, creo que qué bueno presentar esta programación delante de nuestro Dios, y creo que es el momento oportuno de poder hacerlo. Otras veces lo hemos hecho, por supuesto. Hoy queremos orar por usted, amado televidente, para que Dios bendiga su vida, para que esta palabra que será compartida en este día tenga un efecto, haya cabida en su corazón, encuentre albergue en su alma. Oramos a Dios, nuestro Padre que estás en gloria. Una vez más y con mucha gratitud te adoramos en este lugar. En esta oportunidad lo hago con tu siervo, mi hermano John, y presento también la vida de mi hermano Arturo, el pastor Arturo, que por razones de fuerza mayor no pudo acompañar hoy el programa. Bendícelo donde se encuentre en la actividad, el programa que están realizando también hoy, y ayúdanos a nosotros aquí en este lugar. Te presentamos cada uno de los televidentes, cada una de sus circunstancias, de sus vidas personales. Te presentamos sus vidas familiares, su vida emocional o espiritual. Todo lo que las personas son, por favor, ministralo hoy. Habla a cada uno de acuerdo a tu grandeza, a tu misericordia, de acuerdo, Padre Celestial, a tu espíritu y a la necesidad de cada uno. Usa este programa en este día, en esta tarde, para bendición de todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, qué hermoso acercarnos a la presencia de nuestro Dios. Qué importante que todos tengamos ese anhelo y ese deseo de cada día acudir delante de su presencia. Y queremos hoy tratar una temática la cual hemos titulado Dios siempre toma la iniciativa, porque creemos firmemente esta realidad. Dios siempre toma la iniciativa en todos los aspectos. Nuestra comprensión de Dios es que Él siempre actúa primero, siempre se mueve primeramente en nosotros. No creo que exista alguna persona que crea que puede tomar a Dios por sorpresa, que pueda sorprenderle en algo. Dios siempre da el primer paso, y creo que, Pastor Humberto, esta es una realidad en nuestras vidas, y a través de toda la historia creo que también ha sido esta una realidad. Dios siempre actúa primero. Por supuesto que lo hace, Pastor John y amados televidentes, en razón de que el hombre, en su alejamiento, en su ignorancia espiritual, pues carece de esa iniciativa personal para buscar a Dios. Entonces Dios da el primer paso. Amén. Es de destacar que el apóstol Juan, por allá en una de sus epístolas, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Y estaba recordando, una vez que usted anuncia el tema, un versículo que está en 1 de Juan 4:10, otro además del que ya le cité. Y dice el citado texto de la manera siguiente, 4:10. Dice la palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Notemos que aquí quien da el primer paso es el Señor. No solo en la parte de redención, que es el tema que nos ocupa hoy, sino también en todos los aspectos. Dios siempre va adelante. Por eso es una bendición poder hablar de este hermoso tema en esta tarde. Así es, así que continuamos con Dios siempre toma la iniciativa, pero eso será después de estos mensajes.
Así es, y continuamos con la programación de Palabras de Vida, hoy bajo el tema Dios siempre toma la iniciativa, y hemos hablado de que Dios a nadie, a Él lo toma por sorpresa, Él siempre da el primer paso, como decía el pastor Humberto, y citando un versículo, el de Juan, de primera de Juan, que Él nos amó a nosotros primero. La Biblia no muestra tanteando al hombre encontrar a Dios, no, la Biblia muestra Dios primeramente encontrando al hombre y yendo por el hombre. Así que de esa manera vamos a estudiar esta temática. Antes que el hombre tratara de buscarlo, el Señor ya lo había buscado, y creo que es la experiencia que todos nosotros hemos vivido, la experiencia que todos nosotros hemos disfrutado. Pero hoy, bajo la palabra del Señor, vamos a meditar primeramente. Nosotros sabemos que Dios tomó la iniciativa en la creación, y vamos a la palabra de Dios, al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, verso 1, nos dice la palabra del Señor: en el principio Amén. Creó Dios los cielos y la tierra. Qué hermoso nosotros poder ver que en este verso, en el principio, cuando empezó todo, Dios fue el que tomó la iniciativa. El primer paso que ocurrió, que nosotros conocemos como este momento, el primer momento que ocurrió, el actor o el protagonista, el que desarrolló la acción aquí, fue Dios. Y es que desde el principio nosotros podemos ver que Dios es el que ha empezado a obrar a favor de la humanidad y a favor de la naturaleza, todo lo que podemos ver. En el campo de la naturaleza, Dios determina crear, porque Él es el eterno, el gran yo soy. Amén. En algún momento de su sapiencia determinó crear los mundos, llamarlos a la existencia y por supuesto crear este planeta que es el hábitat nuestro. Se discute si hay vida y están buscando vida en otros planetas, quizás sí, quizás no, pero el programa divino, el programa de redención fue diseñado para la Tierra, para este planeta y para los habitantes de ella que somos nosotros, de manera que llama la atención que sea Dios el que da ese primer paso. Y aquí habla de que Dios en el principio creó, o sea, Él determinó hacerlo y lo llevó a cabo. Es más, Pastor John y amados televidentes, está detallada qué se hizo en cada uno de los días de la creación, y fue la tarde y la mañana, y creó Dios aquí, creó allá. Es decir, Él va tomando la iniciativa, se crea el mundo natural, el mundo mineral, el mundo vegetal, las aguas, luego se crea ese escenario de hábitat para las bestias, para los animales, y luego viene ya como corona de la creación el hombre. Amén. Es de anotar que es una creación sabia, divinamente planeada, proyectada, nada se queda al azar, todo está dentro de un cronograma previamente establecido, lo que demuestra la sabiduría, la sapiencia del Dios Todopoderoso, del cual hablamos verdad en esta hora, y nos alegra mucho ver que Él es el que toma la iniciativa en el caso de la creación también. Así es, y vemos nosotros por la palabra que este inicio de acciones que se llevaron a cabo fue Dios el primero. Dios fue como dice la palabra del Señor, incluso al final en Apocalipsis dice: yo soy el primero y yo soy el último. O sea que Él es el alfa, que es el omega, que Él es el que empieza las cosas. Y nosotros miramos porque Dios siempre toma la iniciativa. ¿Por qué lo decimos? Porque muchas personas hoy creen, hoy consideran que ellos son los que tienen que acudir, los que tienen que hacer las cosas. Si ellos no las hacen, nadie las hace. Respecto a Dios, incluso muchos hablan de cierta manera: si yo no quiero, yo no lo hago. Si yo no quiero, yo no me acerco a Dios. Si a mí no se me antoja. Pero es una fragilidad del ser humano al no darse cuenta que Dios es el que siempre da el primer paso. Y cuando nosotros miramos esto, no queremos como ofender a nadie, porque muchas veces la palabra del Señor puede ofender, pero en este sentido no. Queremos que nosotros entendamos respecto a la naturaleza de las cosas, la parte creacionista. Muchos intentan negar la realidad de Dios. Muchos intentan negar que Dios fue el que creó las cosas, que Dios fue el que empezó todo. Es más, muchos hoy con ese pensamiento ateo, ese pensamiento de negar a Dios, le quitan la parte de la actuación a Dios y lo toman como un ente. Incluso muchos hablan de la partícula Dios y hablan un montón de cosas que creo que son ajenas a la realidad, porque la palabra del Señor nos muestra que Dios es el que empezó todo, la creación y todas las cosas. Dice: porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. El centro del universo no somos nosotros, el centro del universo es Dios. Lo dice la palabra, que Él creó todas las cosas. Y es más, dicen los astrónomos y las personas que estudian, que han enviado sondas por allá, que el universo está en una continua expansión.
Y es que la Biblia dice que Dios dijo, haya expansión, Amén. y no dijo hasta dónde. De manera que sigue el universo creciendo, es la teoría fuerte. Entre tantas teorías que humanamente se hablan sobre la creación y el origen del hombre y todo esto, la más acertada es la teoría bíblica. Por eso el cristianismo, por definición, Pastor Johnny, amados, es creacionista. Amén. Nosotros somos creacionistas, creemos que Dios creó todas las cosas, y aunque parezca simplista, el argumento es el más adecuado porque satisface la razón, la fe humana, y sería mucho más difícil creer que un mundo tan complejo, con un orden tan simétricamente planeado, haya sido producto de la casualidad. Eso del Big Bang y de la explosión cósmica, que son teorías que se han discutido a lo largo del tiempo, unas y otras han ido descartándose. Claro ¿Por que qué? sí. Porque es que la creación de Dios, de esta que estamos hablando hoy, es la que más se ajusta a la razón, a la lógica, y es mejor admitir que hay un ser supremo que creó todas las cosas. Además de esto, pastor, creo que esta teoría o creacionista, de la cual creemos que es la realidad, no es una hipótesis. Nosotros miramos que a partir de esta teoría tan fuerte que nosotros tenemos como cristianos, parten otras teorías como pro vida, como pro hombre, pro mujer, y mirar que todo proviene de Dios a razón de todos los movimientos que hoy están surgiendo. Sí, puede que surjan teorías, y las hay. Muchas vertientes filosóficas tratan de explicarse el origen del universo y su existencia desde su óptica. Pero muchos hombres que al principio, especialmente en la etapa juvenil, cuando empezaron sus estudios universitarios, empezaron como a divariar. Pero una vez que la personalidad se consolida, una vez que el carácter se define, el hombre sabio y la mujer entendida admite que alguien tiene que haber creado este universo. Y muchos de ellos, hombres de ciencia, hombres de conocimiento, no personas de pronto de una limitación intelectual, sino con desarrollo en él, han descubierto que de verdad el Dios del cielo creó esto. Así es, y debe ser también el pensamiento de cada cristiano que tiene esta base y este fundamento, al no llegar con respecto a sostenerse con base en teorías, sino a la realidad de la palabra de Dios, que nosotros nos acerquemos a ella y tengamos el fundamento real que Dios tomó la iniciativa respecto a la creación. Dios fue el que creó las cosas, y a partir de ese momento habrán muchos pensamientos que se quieran imponer, pero el pensamiento que tiene el cristiano con base en la palabra de Dios siempre será el de la teoría creacionista, el de ir pro vida, el de creer que todo lo que Dios hizo es una realidad y así debe ser. Además de eso, nosotros miramos que Dios toma la iniciativa en cuanto a la creación del hombre, en cuanto a todas las cosas que nosotros vemos en este vasto universo, todas las cosas incluso pequeñas, incluso grandes, nosotros encontramos esta realidad. Además de eso, Dios toma la iniciativa en cuanto a la revelación. Queremos hablar de ese tema porque es muy importante. Si nosotros miramos al hombre, el hombre muchas veces, Pastor Humberto, intenta tantear las cosas buscando la verdad a su manera, pero creo que Dios, en cuanto a la revelación, Dios toma la iniciativa, y encontramos esa palabra en el libro de Hebreos capítulo 1 verso 2, que nos dice la palabra del Señor que Dios ha hablado en nuestra vida. Creo que usted tiene ahí el versículo en Hebreos capítulo 1 verso 1, Hebreos, quería decirles que la revelación tiene que ver ya con el campo espiritual. Pero Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. amén. De manera que aquí ya entramos en el plano de la revelación espiritual, para lo cual entra en escena el factor de la fe. Y en Hebreos 11:3, les quería citar, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. De manera que aquí ya entramos en el plano de la fe, del concepto espiritual, de la aceptación voluntaria del Dios que se revela a través de la creación también, porque hay tres elementos a través de los cuales Dios se da a conocer: es la naturaleza, es la conciencia humana y es su Hijo Jesucristo. Amén. De manera que esos tres elementos, la creación, porque aquí lo dice que entendemos haber sido creado todas las cosas por la mano de Dios, la conciencia que da testimonio, acusa o defiende de acuerdo a nuestra conducta, a nuestro actuar, y la venida de Jesucristo, nuestro Salvador a la tierra, que es un hecho establecido de la historia. Amén. No es una invención del cristianismo, es un hecho establecido. Todos los textos, así sean ateos, citan los acontecimientos históricos antes o después de
Jesucristo. De manera que es una bendición poder hablar de este Dios que se revela, que se da a conocer y que toma la iniciativa en esa dirección también para darse a conocer a nosotros. Pastor Humberto, el verso de Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Quiere decir que Dios desde mucho tiempo atrás, Dios ha venido hablando. Ha venido revelándose, dándose a conocer de una manera continua, permanente. Amén. Él ha estado manifestándose, por ejemplo, el Salmo 8 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento afirma la obra de sus manos. Amén. Hay un salmo que lo define así, de manera que es un hecho innegable que toda esta creación. Estos días nos sorprendieron los astrónomos cuando dijeron que hay una sonda que va por allá bien lejos y que descubrieron unos planetas cuya luz demora unos 400 años en llegar aquí a la Tierra y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. De manera que imagínense a dónde estará eso. Y es apenas otro posible sistema solar que descubrieron. Imaginen lo demás. La lógica, por obvia razón, una mente pensante tiene que llegar a la conclusión: ¿quién hizo todo esto? Producto de la casualidad no puede ser. Así es, pastor. Y una de las cosas que uno puede encontrar respecto a los descubrimientos científicos y los avances de la ciencia es que muchas cosas que está diciendo hoy la ciencia ya Dios las ha dicho en tiempos anteriores. Dios ha hablado, por lo menos, de la circunferencia de la Tierra, de lo de los días, de cómo ocurren diferentes fenómenos naturales. Dios ha hablado mucho antes acerca de eso. Por ejemplo, en Eclesiastés habla del ciclo fluvial. Amén. Dice que las nubes vuelven y dan su ciclo, y que van al mar y que otra vez el agua hace ese ciclo. Y ese, desde primaria le enseñan a uno eso. Sí. De manera que tanta cosa para decir. Otro descubrimiento que leí hace poco es lo del genoma humano, que es interesante. ¿Qué dice la Biblia? Que una es la carne de los animales, otra del humano, que una es la gloria del espiritual y otra del celestial, de manera que todo apunta y se ha descubierto. La para del arqueólogo, el historiador, ha llegado siempre a concluir que esto tiene la mano de Dios encima. Bendito su nombre. Así es, y qué lindo nosotros poder encontrar que Dios toma la iniciativa siempre en todas las cosas. Y en el caso particular de la segunda parte, Dios toma la iniciativa en la revelación. Creo que es una necesidad muy grande, porque nosotros como seres humanos podemos cuestionarnos. Todas las personas nos cuestionamos desde muy pequeño. Usted encuentra un niño, incluso en su etapa de que apenas está aprendiendo a hablar, la palabra más importante o que más repite continuamente es ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto otro? Pero Pastor Humberto, ¿cree usted que sería posible que el hombre hubiera descubierto la realidad de Dios por sus propios medios? Bíblicamente es un imposible, porque Deuteronomio afirma que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros. Amén. Si Dios nos revela, porque la palabra revelar quiere decir que correr el velo. Hay algo que está ocultando un escenario, y bueno, y luego cuando apartan el velo, es que uno ve lo que está tras él, y entonces la palabra revelación conlleva esa idea, que el velo estaba puesto, y la Biblia dice que el velo está puesto en el entendimiento del ser humano. Está ahí colocado, de manera que es necesario que ese velo se quite, se corra, se desplace para que uno descubra. Y Dios en su misericordia lo ha hecho de esa manera. Él corrió el velo y nos permitió ver y descubrir su verdad, y esto permite que podamos percibir, captar, vivir y disfrutar de esta revelación divina. Esta revelación divina no es una cuestión del espíritu, eso afecta a nuestro intelecto, afecta a nuestras emociones, nuestra voluntad. Todo nuestro ser es beneficiado, afectado positivamente por esta revelación divina. De manera que conocer a Jesucristo es la experiencia máxima que cualquier humano pueda tener sobre la faz de la tierra. Así es, esto es demasiado importante nosotros entenderlo. El hombre por sí solo, por sus propios medios, seguramente va a tropezar, va a caer, va a desfallecer, no va a encontrar la realidad. Es lo que encontramos a través de la historia, lo que ha ocurrido. Muchas personas intentando encontrar la realidad de Dios, lo dice la palabra en Romanos 1, que se han ido a adorar de pronto los animales, los reptiles, cuadrúpedos, y han hecho un montón de cosas intentando encontrar la realidad de Dios, porque el hombre se pregunta acerca de Dios. El problema es que debe encontrar la revelación de Dios para poder llegar al camino correcto. Por los propios medios el hombre no podrá, no será capaz de encontrar la realidad de Dios. Por eso Dios nos dejó su palabra, que es uno de los medios a través de los cuales nosotros encontramos su revelación. Estamos hablando de esta temática, Dios siempre toma la iniciativa, y continuamos con ella, pero eso será después de estos mensajes.
continuamos con la programación de Palabras de Vida, hoy con la temática Dios siempre toma la iniciativa. Y estamos hablando primero de que Dios tomó la iniciativa respecto a la creación. Dios fue el que dio el primer paso, pero seguidamente nosotros hemos venido hablando, compartiendo acerca de que Dios fue el que tomó la iniciativa respecto a la revelación, respecto a la manifestación que Él hace. Y hay muchos versos en la palabra del Señor, muchas diferentes situaciones que Dios nos las ha mostrado. Es Dios el que las ha manifestado. Así el hombre quiere andar como a tumbos, como intentar encontrar la realidad por sus propios medios, siempre Dios tendrá que mostrarle las cosas. Hay un verso en el libro de Job capítulo 11, verso 7, que nos dice la palabra del Señor una realidad muy linda. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Qué maravillosa es esta palabra, porque nos muestra la realidad de un Dios que Él decide mostrar todo su conocimiento, todo su haber, todo lo que Él tiene. Por nosotros mismos, ninguno de nosotros tendría la capacidad de conocer los misterios de Dios, de conocer los secretos de Dios. Pero Pastor Humberto, además de eso, de que Dios toma la iniciativa respecto a la creación, de que Dios toma la iniciativa respecto a la revelación, una de las cosas que nosotros podemos ver es que Dios toma la iniciativa también respecto a la salvación del ser humano. Es que es un misterio. Los que tenemos esta experiencia en Dios ya lo entendimos, por la gracia de Dios lo desarrollamos. Pero la persona que está en tinieblas tiene una venda tan terrible. La perdición priva al ser humano de esta revelación, primero de descubrir las bendiciones del Señor, y es por eso que Dios da un paso adicional. No solamente se da a conocer de una manera a través de la creación, a través de nuestra conciencia interna, a través de la historia, sino que también se acerca más. Claro. Y viene con su propio Hijo Jesucristo a esta tierra, a este planeta. Viene y pisa este planeta. Eso la historia es absolutamente clara al respecto. Llega a Jerusalén, camina a las provincias de Judea, es decir, Él está entre nosotros. Juan dice que vimos su gloria. Y dice el apóstol Pedro, y nosotros estuvimos con Él en el Monte Santo. Y Tomás dice, yo le palpé, yo metí mi mano en la herida. Es decir, hay una cantidad de evidencias de que Él vino aquí a salvarnos. Dice la Escritura en el libro de Lucas, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El hombre muerto en delitos y pecados, excluido de la gloria del Señor, ajeno a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, es hallado por el Señor Jesucristo. Él viene y busca y encuentra esa oveja descarriada, esa oveja perdida, encuentra nuestras vidas. Es un acto de grandeza de Dios, porque viendo que el humano está así, pudo haberlo dejado a su libre albedrío, haberlo responsabilizado con solo su conciencia, pero da un paso más y viene a buscarle y nos halla. Mire usted qué maravilloso esto, de manera que la iniciativa fue de Él. Fue que allá en el cielo se planeó, se diseñó un plan de una manera bien sabia, porque tenía que ser Jesús, no podía ser un humano, porque el humano moriría por su propio pecado. Tenía que ser Dios mismo, porque entonces ¿cuál otro humano no podría salvar así a otro? Si no se salva a sí mismo, menos podía salvar a otro. Tenía que ser de esa manera. De manera que es un plan muy glorioso, diseñado. Tan es así que el apóstol Pedro dice que en esta revelación, en esta experiencia, anhelan mirar los ángeles. Es decir, es algo sorpresivo, es algo glorioso, algo que de verdad vale la pena compartir con ustedes, como lo estamos haciendo en esta maravillosa tarde. Así es, qué hermoso nosotros encontrar cómo Dios toma la iniciativa. Si no fuera porque Dios se moviera en nuestro favor o en dirección nuestra, creo que sería imposible que nosotros pudiéramos lograr algo. El hombre ha intentado salvarse por sus propios medios, por su propia manera, por su propia forma. Nosotros encontramos, Pastor Humberto, incluso en un inicio, a un señor llamado Nimrod intentando salvarse, construyendo una torre bien alta para poder, él como poder, dice que alcanzar a Dios y poder llegar a conocer a Dios. Tipológicamente es el esfuerzo humano tratando de llegar por sí mismos. Y luego no se construye la torre de Babel en físico.
Allí dice que le sirvió el ladrillo y luego el asfalto en lugar de mezcla, es decir, está los materiales que se utilizaron para construir el inicio de esa torre, pero hoy se hacen filosofías, religiones, creencias, pensamientos del hombre tratando de llegar por sí mismo. Y al tratar de llegar por sí mismo desconoce la revelación de Dios, el plan de Dios, y entonces no podrá llegar. No podrá llegar no porque seamos exclusivistas, sino que Dios se ha reservado el derecho de decirnos cómo y de qué manera. Él, por ser el creador, como ya lo vimos, tiene toda la autonomía sobre su creación, y por haber sido el autor de la vida, tiene derecho a decirnos cómo y de qué manera. Por eso Juan dice, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. No es como usted opina, como yo opino, porque uno puede opinar de mucha manera, pero mire que todos los que tienen, Pastor John, opiniones así desviadas, sus vidas no cambian, sus vidas no son transformadas, sus vidas no son nuevas, su hogar no es bendecido. ¿Por qué? Porque es que ese no es el camino. El camino es el que Dios diseñó, el paso que Él dio. Sencillamente el Creador viene, la criatura va y nos encontramos y se produce un fenómeno espiritual llamado nuevo nacimiento, regeneración o transformación de vida, y empezamos a andar en esa novedad de vida, dijo Pablo, en esa vida nueva que es la vida en Cristo. Así es, qué hermoso que Dios tomó la iniciativa respecto a nuestra salvación. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 68, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y qué hermoso nosotros poder encontrar que Dios toma la iniciativa respecto a la salvación del hombre. El hombre sin Dios y sin Cristo está perdido. El hombre sin Dios no tiene salvación. No solamente no tiene salvación, sino que también los antivalores lo poseen. Así es. Una persona sin Dios carece de la fuerza de voluntad, de esa capacidad interna para repeler el mal. El mal lo avanza, lo avasalla, lo posee, lo controla, lo postra, lo arruina y finalmente lo pierde eternamente. Es porque la revelación de Dios se desconoce. Cuando humildemente aceptamos nuestra ignorancia, nuestra condición, y permitimos que esa determinación de Dios de acercarse a nosotros sea una realidad y vamos también nosotros a Él, entonces se complementa la voluntad divina, que es revelarse, darse a conocer, con la voluntad humana, que es descubrir esa revelación y vivir bajo ella. Esta es una experiencia única. Estamos aquí precisamente frente a estas cámaras para decirle a ustedes que esto es posible, que se puede vivir para Dios. Amén. En cualquier momento y circunstancia, que esta revelación cambia nuestras vidas, nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae paz interior, nos da valores y principios. Hoy, cuando vivimos una sociedad tan deteriorada, todos los días uno y un escándalo, la sociedad colombiana se asombra, el mundo también, uno ya no haya de qué asombrarse más, uno dirá, bueno, ya parece que ha oído todo respecto a la corrupción, tanto administrativa como moral, a toda esta cantidad de políticos corruptos, y la gente dice, pero ¿cómo así? Que una persona, estos días había unos sociólogos escribiendo en el periódico El Tiempo, y estaban preocupados, Pastor John, porque es que la corrupción en Colombia, según escribieron el domingo una página entera de estos hombres, la ubican en el arraigo cultural, en la ignorancia, primeramente, que porque el hombre veía así, pero hoy ellos se sorprenden, algunos decía, pero es que la gran mayoría de ladrones hoy del erario público son personas de cuello blanco. Algunos de los Andes, de la Javeriana, otros fueron más allá y se graduaron en Harvard, por allá en universidades de prestigio. ¿Cómo es que con la mente llena de conocimientos en economía, en política, en ciencias jurídicas, en todo esto, por qué se les llena la mente de avaricia? Teniendo cómo vivir, teniendo ya un capital, algunos una herencia hasta onerosa y grande, ¿qué los lleva a actuar así? La ignorancia espiritual, la ausencia de Dios en sus vidas. Porque Dios no es un crucifijo, no es un rito, una ceremonia para ir a determinado templo solamente por ir y levantar los ojos y poner las manos así, no. Esta revelación tiene que penetrar dentro, tiene que venir a nosotros, y cuando viene, produce por dentro ese cambio. Entonces el que hurtaba ya no hurta más, el que hacía lo malo ya deja de serlo. El que tenía la mujer ajena rompe esa relación porque la Biblia lo dice. El que la tiene, los que tenemos la propia, la respetamos. Y así, ¿qué hace que actuemos así? El temor a Dios debido a una revelación y también a un acto de gratitud por Jesucristo habernos redimido de nuestros pecados con su sangre preciosa. Pastor Humberto, usted habla de las personas que de pronto han tenido mucho estudio, que han tenido cierta formación académica y aún así se desvían tras la mentira, tras el pecado, tras el robo, tras la maldad. O sea que el estudio no es base o no es lo suficientemente fuerte para salvar a una persona. En ninguna manera, porque es que el estudio solamente llega hasta el intelecto.
Y para que una persona sea salva y transformado y cambiado debe pasar al Espíritu. Amén. Y una persona puede llenar su mente de conocimientos. Uy, es persona con una cantidad de un bagaje de posgrados y de PHs y no sé qué más, pero su estado espiritual permanece en tinieblas porque la Biblia dice que profesando ser sabios se hacen necios. Entonces necesitamos la revelación de Dios, de manera que un campesino analfabeta en el campo moral, espiritual, ético, en valores y principios, es superior a una persona que de pronto se haya graduado en una gran universidad del mundo, pero no tiene estos valores como la honestidad, la transparencia, el respeto por el bien ajeno, etcétera, etcétera. Así es, qué hermoso nosotros poder ver esto, que Dios se hace real, que Dios se hace manifiesto, que Dios toma la iniciativa. Y es que es más, Dios ha hablado, la palabra del Señor nos muestra la experiencia, nos muestra de que Dios ha hablado, que Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 1, del verso 2 en adelante, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien nosotros recibimos la gracia y el apostolado. Qué hermoso nosotros poder ver que esta palabra de Dios nos muestra que Dios ha venido hablando, Dios ha venido tratando con el hombre. El libro de Hebreos capítulo 1 verso 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, ahora a través de su Hijo, todo apunta y todo dirige a la realidad de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo creo que es Cristo. El cristianismo, Cristo es la base, y nosotros creo que nunca podemos dejar de hablar de la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Primero porque es una experiencia tan gratificante, tan profunda y tan transformadora, que nuestro deseo es que todo el mundo lo experimente. Dos, porque es una ordenanza divina. Al conocer a Jesucristo como Señor, Él dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Sería un acto de sumo egoísmo de nuestra parte callar esta verdad que nos ha hecho libres. Guardarnos estos valores que nos permiten vivir con la frente en alto, con gozo, con alegría, sin temor al acuso de nuestra conciencia, sin temor a las normas externas. El apóstol Pedro dice que vivamos no solamente rectamente, no solo por causa de la ley, sino también por causa de la conciencia. De manera que todo esto es origen y causa de la revelación de Jesucristo a nosotros. El que Él haya venido hacia nuestras vidas y nos haya mostrado este camino, de verdad que vale la pena. Y les quiero decir, con mucha franqueza, sin ningún exclusivismo, si usted conoce al Señor del cielo y vive para Él, permite que esta revelación llegue, usted cambiará de vida. Y ese cambio repercutirá en todas las áreas de su existencia, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida económica, en su vida social, en todos los aspectos, porque esta revelación penetra y discierne, dice que lo profundo, el alma y el espíritu. De manera que una creencia espiritual que afecta a todo nuestro ser es la que debemos profesar. Porque la religión llega hasta el intelecto, se aprenden ritos, ceremonias y no pasa de ahí. Por eso la gente religiosa sigue pecando, sigue mintiendo, sigue robando, sigue haciendo todo lo negativo, mientras que el que tiene la revelación genuina de Dios cambia de vida y se traduce en una conducta diferente. Hay un verso en el libro de Juan capítulo 18 verso 38 donde un hombre llamado Pilatos habla. Dice: le dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? El hombre pregunta qué es la verdad. El hombre se intenta indagar acerca de cómo encontrar la verdad. Pero nosotros encontramos que Dios, en su inmenso amor y misericordia, nos muestra en este mismo libro, Juan 14:6, dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pastor Humberto, creo que es una realidad de que toda persona que se acerca a Cristo, esta verdad lo conquista y además de eso lo cambia. Y esa es la salvación que Cristo provee a través de su vida, a través de su obra, a través del sacrificio en la cruz y todo lo que podemos ver alrededor de lo que Él hizo aquí en la tierra. De ahí la importancia de difundir estas verdades y decirles que esto es una realidad no teórica, es práctica, es experimental en nosotros, y por eso cada vez que tenemos la oportunidad de usar estos medios lo hacemos y lo seguiremos haciendo, porque es que es una realidad de apuño, una experiencia gloriosa que cambia, que Cristo transforma, es una realidad que no podemos negar. Así es, qué bueno que nosotros podamos tener esa realidad. Todas las personas que se han acercado a Cristo, todas las personas que han buscado a Cristo, creo que la realidad de la salvación se ha hecho evidente. Así que la revelación de Cristo es una realidad.
Por otro lado, también hemos encontrado muchas personas que antes que querer buscar a Cristo, quieren negar la realidad de Cristo, quieren, como dice la palabra, con el espíritu del anticristo, en contra de lo que Cristo habló, en contra de lo que Cristo dice. Por el contrario, ha habido un deterioro, hay una perdición, ha habido un alejamiento de Dios, y eso ha producido malas consecuencias, graves consecuencias. Así que es importante que nosotros deseemos buscar a Cristo, vivir para Cristo, andar como Él quiere que nosotros lo hagamos. Unos mensajes y ya regresamos. Y bien, continuamos con esta programación, hoy hablando con Dios siempre toma la iniciativa. Y para todos ustedes, qué bueno que nosotros podamos hablar de esto y entender esta realidad. El hombre por sus medios parece ser que está ciego, tanteando, y es una realidad que experimenta el apóstol Pablo cuando se acerca por a un lugar, a Atenas. Hay un verso en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 23, que nos muestra esta realidad. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y aquí podemos nosotros encontrar que Dios ha tomado la iniciativa para revelarse a sí mismo. La gente da tumbos, la gente se enreda, la gente se equivoca, pero la verdad de la palabra de Dios está ahí, es innegable. Nosotros no podemos ocultar esta realidad. Dios ha descubierto ante nuestra mente lo que de otro modo hubiera permanecido escondido. Creo que muchas personas hoy por hoy viven todavía en la idolatría, Pastor Humberto, viven en diferentes flagelos que hoy el diablo ha creado y diferentes cosas que los encuentran enredados. Cuando encuentran a Cristo, creo que se les despejan todas estas. Ya no es un Dios desconocido, es un Dios conocido. En el libro de Eclesiastés dice que Dios creó todo lo uno y lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. Mientras no se halla Dios, las tinieblas permanecen y el hombre será vacío totalmente. Salomón tuvo esa amarga experiencia y él lo describe con mucha humildad y dice: di mi corazón al desvarío,
a las pasiones, llegó a tener 1000 mujeres allá en un harén en Jerusalén, llegó a tener riquezas como ninguno en su época. Luego de eso también fue dotado de una sabiduría especial que hasta venía gente de lejanas tierras a escucharlo. Y con todo eso termina diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. De manera que el ser humano fue diseñado para hallar la revelación de Dios. Al no hallarla, anda divagando, dando tumbos por el camino de la vida. Desde temprano hasta tarde se envejece y hasta muere con amargas frustraciones, decepciones y desengaños. ¿Por qué? Porque no encontró la razón de su existencia, porque esto es una revelación divina. Cuando el apóstol Pablo les predica estas palabras a estos epicúreos y estoicos, que eran las dos vertientes que filosóficamente abundaban en Atenas, estos hombres pues tenían su pensamiento. Los epicúreos eran seguidores de un tal Epicuro que le daba a la vida el sentido pues del disfrute de esto, mientras que los estoicos provenían de un tal Zenón que les decía que había que abstenerse de todo, era un estoicismo total, de manera que esta gente en uno y en otro lado ninguno halló lo que debía hallarse. Pablo les dice que no es ni allá ni acá en el otro extremo, que es encontrando a Cristo el Señor, la revelación de Él, que la vida se realiza. Él lo decía con experiencia. Todos conocemos y hemos oído de Saulo de Tarso, quien fue antes de y quién era ahora este que estaba predicando después de. De manera que esta revelación divina, este venir Dios a nosotros, es el hecho más grande de la historia. Es la experiencia más gloriosa, grande y sublime de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Por esta experiencia hemos pasado millones de hombres y mujeres y hoy le damos a Dios la gloria, hablamos con propiedad, con derecho, también con autoridad moral y espiritual, porque el poder de la palabra últimamente sería un eco más si uno tuviera, por la misericordia del Señor, esta gloriosa experiencia de vivir para Él. Así es, qué hermoso. Para citar un último verso de la palabra de nuestro Dios, encontramos el libro de Romanos capítulo 1, el verso 19 y verso 20, dice la palabra del Señor: porque lo de que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, alguien dirá, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ay, qué maravilloso. Qué verdad tan tremenda esta. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, añade el apóstol Pablo más adelantito en el libro de Romanos, diciendo que esa revelación divina, aunque el hombre no le abriera el corazón y la permitiera, la recibiera dentro de sí, ya su conciencia de alguna manera fue afectada por esa revelación. Porque es que aquí está, una vez que uno empieza a hacer uso de razón desde niño, empieza a tener una claridad entre el bien y el mal. Es un pequeño destello de esa revelación divina. Cuando Dios creó el hombre y sopló en él espíritu de vida, dice la Biblia que fue un ser viviente, es decir, adquirió conciencia de que vive. Y esa conciencia se activa ahora más con tanta tecnología y tantos recursos. Los niños son muy precoces, de manera que entre más temprano se despierta la conciencia en el humano, tanto más consciente y responsable es de sus propios actos. Por eso es que afirma Romanos, no hay excusa. Amén. Al no haber excusa, Pastor John y amados televidentes, ¿qué es lo que hay que hacer? Siendo que es imposible justificarlo delante de Dios de una manera humana, lo mejor es aceptar con humildad nuestra condición pecaminosa, venir a Él en humillación, en perdón, en suplicando misericordia, y entonces esa revelación es total. Es como si el velo se corriese un poquito apenas de entrarse un pequeño destello de luz. ¿Sí? Como alguien dijo, como la pupila del gato que se va abriendo de una manera gradual, pero es irónicamente a la inversa. La pupila del ojo del gato se va abriendo es cuando las tinieblas van llegando. Entre más oscura, más dilatada y más abierta la pupila. Y va viniendo la luz, y entonces así es la pupila del necio. Entre más no le entra, más se contrae, más se va cerrando. Mientras que en el sabio, en el entendido, se va abriendo ese velo, se va corriendo y llega uno al conocimiento pleno que llamó el apóstol Pablo, y a disfrutar de esta salvación tan grande. Así es, qué maravilloso nosotros poder encontrar de los aspectos que hemos hablado. Si el hombre preguntará, pero bueno, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? La palabra dice la naturaleza, los Amén. Cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Otro dirá, bueno, pero no, la naturaleza no me basta. Es que al hombre parece ser que la naturaleza no le basta. Están las escrituras, la palabra del Señor. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y al escudriñar la palabra del Señor encontrará la realidad de que Cristo es suficiente
para quitar cualquier sean los velos que usted tenga en su mente y encontrar que Dios es el que toma la iniciativa. Volver a ese versículo, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, y por eso creo que todos nosotros, Pastor Humberto, podemos reconocer que es por la misericordia de Dios que estamos en sus caminos, por la bondad de Dios que estamos en Nada sus más pies. que por eso y por haber doblegado nuestra voluntad a sus pies y rendirle nuestras vidas a Él. Así que es maravilloso nosotros poder hablar de que Dios siempre es el que toma la iniciativa. Y usted que está allí en casa, qué lindo que usted pueda entender esto, que Dios es el que está obrando a su favor. Usted dirá, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? Es que Dios se está acercando a usted. ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta situación la cual no encuentra solución por los medios humanos? Es que Dios quiere mover su mano sobrenatural a favor suyo. ¿Está usted dispuesto Amén, amén. a dejarse conocer por Dios, Amén. a que Dios trate en su vida? Así que es hermoso que nosotros podemos darle a Dios el sentido y entender que Él toma la iniciativa. En Apocalipsis Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Cuántos están dispuestos a abrirle la puerta a Dios? Que usted pueda hacerlo, es una maravillosa bendición, y por eso, Pastor Humberto, pues creo que esta programación, ese es el sentido de esta programación, llegar hasta su hogar y que las personas tomen la iniciativa. Pero ya hemos llegado a la parte final de este programa. ¿Qué le podemos decir a la audiencia, a las personas que nos están viendo en este momento? Que no dejen pasar por alto este gran llamamiento de Dios, esta oportunidad, esta puerta que se abre, que esa revelación que nosotros por su gracia disfrutamos está dispuesta también para usted. Así es, recuerde que somos parte de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Estuvo aquí la iglesia de Cañaveral, la iglesia de Florida Centro, la Trinidad y Belencito, las cuales les esperamos en nuestras congregaciones. Dios les bendiga. Amén.